Saludos, quienes habla Rolando Túa. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la Convención de 1951, que habla sobre la Convención de los Estatutos de los Refugiados. Durante una conferencia especial de las Naciones Unidas del 28 de julio de 1951 se aprueba la Convención de los Refugiados. Inicialmente iba dirigido a las personas refugiadas, a proteger a las personas refugiadas después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero el protocolo sobre los estatutos de 1967 modificó esas restricciones geográficas y se expandió a nivel mundial. Tenemos que tener en cuenta que los refugiados son personas que huyen de conflictos armados, de violencia o de persecución y se ven obligadas a cruzar su frontera en busca de seguridad. Dado que por definición las personas refugiadas no reciben la protección de su propio gobierno, la comunidad internacional debe intervenir para garantizar su protección y su seguridad. A la fecha han suscrito este acuerdo más de 140 países. Entre tantos derechos que gozan los refugiados, el principio de no devolución es la piedra angular de la convención. Según este principio, la persona refugiada no debería ser devuelta al país de origen si corre peligro su vida o su libertad. Trayéndolo al caso venezolano, tenemos que decir que a partir del año 2015 y debido a las medidas coercitivas tomadas por el gobierno norteamericano, muchas personas se fueron del país y no debería tratarse como refugiados, sino como migrantes. Ya dijimos que los refugiados son personas que huyen del país por un conflicto bélico sobre todo. En cambio, los migrantes son personas que han salido de su país en busca de oportunidades laborales, en ocasiones provienen de lugares de pobreza extrema y pueden llegar a jugarse su vida para entrar a un país con el fin de trabajar. Es lo que pasó con los venezolanos que salieron del país en busca de estas oportunidades nuevas, que de alguna u otra manera quisieron ver hacer en otros países lo que no podían hacer acá, mantenerse estables económicamente, laboralmente, y tuvieron que irse a otro país. Siguiendo con este tema, con otro tema mejor dicho, tenemos que hablar sobre el Estatuto de Roma, que fue adoptado por la comunidad internacional el 17 de julio de 1998 en una conferencia diplomática celebrada en la ciudad italiana. El estatuto dispone de la creación de una Corte Penal Internacional permanente con competencias sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Tenemos que saber que la Corte solo podrá investigar y juzgar crímenes cometidos después del 1 de julio del 2002. El Estatuto de Roma establece claramente que los cargos oficiales, independientemente de su rango o puesto, no tendrán inmunidad para los crímenes bajo la competencia de la Corte. Son tres conceptos muy diferentes: el de genocidio, crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Definiremos el primero como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, según el artículo 6 del Estatuto de Roma, mientras que los crímenes de guerra son violaciones graves a las leyes y uso aplicable en los conflictos armados internacionales y no internacionales. Según el Estatuto de Roma, la Corte tendrá competencia sobre los crímenes de guerra, en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de una comisión en gran escala de tales crímenes. Y los crímenes de lesa humanidad son ciertos actos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistematizado contra una población civil de conformidad con la política de un Estado u organización de cometer estos actos. Entre eso tenemos asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, detención arbitraria, tortura, violación u otros abusos sexuales, desapariciones, persecución de un grupo o colectividad, el crimen de apartheid o otros actos inhumanos cometidos en épocas de guerra o de paz. Es importante destacar que, a diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos en el contexto de un conflicto armado. No tienen que ser cometidos en un conflicto armado, es decir, que puede surgir
en tiempos de paz. Algo parecido como lo que ocurrió en tiempos de otrora en la selva amazónica, que trataron de sacar a los aborígenes allí asentados de tiempos remotos, de tiempos milenarios, y para explotar la selva amazónica. Eso es un crimen de lesa humanidad. Bueno, muchas gracias.